Ya estamos aquí en el foro para nuestro análisis en perspectiva, pero antes de ir con nuestros invitados, vamos con Paulina para ver unos datos que nos ayuden a contextualizar el tema de este programa. El 2 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el informe Situación de Derechos Humanos en México. El informe se elaboró con base en las observaciones realizadas durante la visita in loco que tuvo lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, así como otras visitas de la Comisión Interamericana y de sus relatorías temáticas. En dicho documento se analizan violaciones a derechos humanos en México, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, violencia y amenazas contra periodistas. La Comisión Interamericana reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas. Sin embargo, considera que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta situación de violencia e impunidad. En comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República aseguraron que el gobierno mexicano no comparte algunas metodologías con las que se elaboró el informe, debido a que este debería ser objetivo, equilibrado y debe reconocer los resultados, avances y el compromiso que ha tenido el gobierno mexicano. Vamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina. Pues bueno, ahí están los datos que nos obligan, creo, un poco a introducir el tema a nuestro auditorio. Yo les pediría que empecemos ahora sí que por lo básico, Jimena. Es decir, ¿qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿quiénes son? ¿Qué es este actor que ha generado no solo ahora, pero ya a lo largo, digamos, de los últimos años y sobre todo en los meses recientes, pues mucha polémica, mucha discusión en nuestro país? Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos principales de la Organización Americana de Estados, de la OEA, y tiene una función muy particular porque la idea es que en el continente americano haya algún órgano que pueda asesorar y ayudar a los estados a mejorar sus políticas en materia de derechos humanos, que pueda ayudar a la propia OEA a desarrollar mejores prácticas, mejores tratados internacionales, adoptar recomendaciones. Es decir, tiene dos mandatos principales. Uno es promover y el otro es proteger derechos humanos. Entonces, en promover es en donde encontramos, por ejemplo, estos informes de países, informes temáticos, informes de buenas prácticas sobre distintos temas de derechos humanos que están sucediendo en la región, y después tenemos una parte más bien de protección, que ahí es en donde se establecen, por ejemplo, las medidas cautelares que tratan de atender a una situación de gravedad y urgencia en donde hay una posibilidad de un daño irreparable a un derecho, o también están las peticiones individuales, en donde ya hay personas que alegan una violación de derechos y que acuden a la comisión para que inicie todo un procedimiento para determinar eventualmente la responsabilidad del Estado. Y ahí me gustaría, nada más para aclararnos, es decir, nos explica muy bien, Jimena, qué es la comisión y cuáles son sus funciones principales, pero luego hay otro actor del que se habla mucho, y solo te pediría que me ayudes a distinguirlo, Luis, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, cuáles son las diferencias y cuáles son las relaciones entre estas dos instituciones. Creo que puede ser también útil para... Claro, para decirlo de manera muy sencilla, aquellos casos que la Comisión Interamericana considera que deben ser llevados a juicio son sometidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La Corte Interamericana, como sabes, tiene esta función jurisdiccional, es una corte que juzga a los estados, no juzga directamente a las personas, sino más bien a los estados. Todos pertenecemos a este sistema de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso al sistema regional de la OEA, y ese sistema tiene sus órganos un poco equiparables a los poderes, ¿no?, como los tendría un estado. Entonces la Corte Interamericana juzga a los estados y en su caso emite sentencias. Ok, entonces ahí son dos instancias que en algunos casos trabajan de manera coordinada, pero hay que tenerlas distintas. Sí. Y hay un tercer actor que ya sé que es un actor distinto, no institucionalizado formalmente, pero que también ha hecho mucho ruido en la prensa últimamente y que necesito que me digan también cómo se acomoda en este mapa, que es este grupo de expertos para el caso de Iguala de Ayotzinapa. Sí, el grupo de expertos surge precisamente con base en lo que te hablaba de las medidas cautelares,
Los representantes de los padres de las personas, de los estudiantes desaparecidos, acuden a la Comisión Interamericana inmediatamente porque sin duda la desaparición forzada es una de las violaciones más graves y hay un riesgo muy importante de violación de imposible reparación. Entonces acuden a la Comisión Interamericana y precisamente ante la urgencia y necesidad la Comisión emite unas medidas cautelares en donde se pide que el gobierno mexicano tome todas las medidas necesarias para la búsqueda y localización de los estudiantes, para continuar las investigaciones, para encontrar a los responsables, identificar a los responsables. Y las medidas cautelares siempre defieren a las partes, es decir, al Estado y a los peticionarios, para ver qué mecanismo específico quieren utilizar. El grupo de expertos independientes se genera con base en esas medidas, pero por un acuerdo entre el Estado y los abogados. El Estado está de acuerdo en El Estado está de acuerdo, no es una imposición de la Comisión Interamericana, es una medida que para cumplir esta solicitud de protección inmediata adopta el Estado mexicano en coordinación con los peticionarios. A ver, el punto me parece lo más importante porque tú dijiste algo que diste por descontado y que yo sí quiero detenernos 2 segundos. Decías, todos formamos parte del sistema interamericano. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué formamos parte? Es decir, intento un poco abrir brecha en la dirección de estas voces que lo que alegan es que son actos de intromisión de instancias internacionales que vulneran la soberanía mexicana, en fin. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de las atrocidades que vimos en el Holocausto, la Comunidad de Naciones intentó construir un sistema que ha venido desarrollándose desde entonces y hasta ahora para colocar árbitros, digamos, ¿no? A nivel internacional que pudieran juzgar a los estados, porque los estados, digamos, bajo esta imagen convencional de soberanía, aparentemente pueden hacer todo lo que quieran con su territorio y con su población. Sin embargo, experiencias como la del Holocausto precisamente dan cuenta de que no basta con un sistema de leyes para que ese estado se autorregule. Necesitamos un sistema, digamos, superior, ¿no? Que es este que se ha construido a través de los relatores, a través de las instancias de Naciones Unidas, este sistema regional de la OEA, y todos nos hemos comprometido y se han generado obligaciones internacionales de respeto a lo que estos órganos hacen, ¿no? O sea, para subrayar el punto, no sé, Jimena, podríamos decir, nada más para aclarar, que no se trata de instancias que se entrometen donde no las llaman. Digamos. No, y creo que eso también es muy importante decirlo. Hay que decirlo. No es solamente el Estado ha aceptado participar en estas instancias cuando es parte de la OEA, cuando es parte de la ONU. Todos los estados quedan sujetos a este tipo de mecanismos de protección y promoción de derechos humanos. Entonces tampoco es una cosa contra México, ¿no? Que estén yendo específicamente contra México. Pero también es algo importante. Cada vez tendemos más a transitar hacia una forma de operación del sistema internacional en el que lo vemos mucho menos sancionatorio o reactivo y mucho más preventivo y de colaboración y cooperación. Los países que realmente le sacan el mejor provecho y el mejor jugo a los mecanismos internacionales de derechos humanos son los que entienden que todos los países enfrentan retos de derechos humanos. Algunos con mayor gravedad, otros con menor gravedad, digamos. Hay épocas de mucha crisis por distintos cambios políticos, por procesos económicos o sociales que se han venido dando, pero la mejor forma de enfrentarlos no es hacerlo solo. Todos los países van acompañados y estos son precisamente los foros que nos permiten encontrar un espacio receptor, un espacio que entiende profesionalmente estos problemas y que sabe cómo ayudar a los estados a responder y a transitar. Entonces la colaboración es esencial y eso creo que es lo que le estamos más pidiendo al Estado mexicano, que colabore. Que ahora vamos a regresar al punto. Claro que vamos a ir al gobierno mexicano, pero antes hay que ver el informe. Claro. Es decir, porque nos dice Jimena, me parece muy bien, las tareas preventivas y la tendencia hacia la prevención es, digamos, la ideal y la que debe fortalecerse. Y antes nos había dicho, y estos informes forman parte de esa agenda de medidas de prevención. Bueno, ahora sí ayúdenos a entender estos informes, ¿cada cuánto los hace la comisión? ¿Por qué los hace? ¿En qué consisten? En fin, ¿qué son estos informes? Bueno, como bien decía Jimena, forman parte del mandato de la comisión
los países aceptan la visita de... O sea, también en este caso México aceptó la visita. Así es, México aceptó la visita de los miembros de la Comisión Interamericana que vienen y hacen una investigación exhaustiva. Entrevistan a una gran cantidad de personas, tanto víctimas de violaciones de derechos humanos como funcionarios públicos a todos los niveles. Recaban la información oficial que existe. ¿Vienen físicamente a México? Vienen físicamente. Este es uno de esos casos en los que se denominan visitas in loco, ¿no? Vienen a verificar lo que se puede leer en los informes oficiales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, yo digo, estos informes tienen como dos partes importantes. Una es una parte diagnóstica, en donde ellos presentan lo que encontraron, no lo inventan desde luego, ¿no? Sino que es lo que recogen de la información oficial y de los testimonios de las víctimas a las que entrevistan. Y luego la otra parte es la de recomendaciones, donde a partir del diagnóstico que ellos encontraron, hacen una serie de recomendaciones al Estado mexicano para cumplir con esta función de prevención y también de no repetición, ¿no? Que me parece muy importante. Ok, antes de ver el contenido y la reacción del gobierno mexicano, un tema que generó polémica y ya nada más para terminar de aclararnos, en el momento de la elaboración de este informe, ¿quiénes participan y qué función y papel tienen los servidores del sistema interamericano de nacionalidad mexicana que se desempeñan, digamos, en la comisión? Pero ahí tal vez vale la pena un paso atrás y decir cómo se conforma rápidamente la comisión. Eso me gusta. ¿No? La comisión se conforma por 7 comisionados que se eligen también por los estados partes de la OEA. Entonces México tuvo la oportunidad de presentar a sus candidatos, de votar por los candidatos presentados por los otros estados. Y hoy tenemos un comisionado, ¿no? Que ha sido presidente de la comisión. Exacto. Hoy tenemos un mexicano como comisionado y además de la comisión en su pleno, que son los 7 comisionados, hay un secretariado ejecutivo de la comisión, que son los abogados y las personas que están haciendo el día a día del trabajo, digamos. Ese secretariado está encabezado por un secretario ejecutivo que hoy por hoy también es un mexicano, es Emilio Álvarez y Caso. Tenemos a Jesús Orozco Enríquez como comisionado. Como comisionado. Y tenemos al secretario de la comisión. Exacto. Bueno, ¿y entonces, qué más? ¿quiénes participan en los informes? En la visita, los comisionados del país del que son nacionales no pueden conocer de nada que tenga que ver sobre su país. O sea, nada. Jesús Orozco no se mete a los casos mexicanos. No puede ver nada de los casos mexicanos, igual que los otros comisionados no pueden ver nada de sus países. Igual que los jueces de la Comisión Interamericana no pueden ver nada de sus países. Ellos son en quienes recae el mandato de la comisión, digamos, ellos son los comisionados. Eso es distinto en los casos del secretario ejecutivo, porque ellos digamos que son más bien la parte operativa, no son quienes tienen el mandato de la comisión, ¿no? Y por eso ahí sí, a la visita in loco vino el pleno de la comisión, excepto el doctor Orozco, y vino prácticamente todo el secretariado. Creo que vino un equipo impresionante por la complejidad del territorio, por lo que había que cubrir, por la cantidad de temas. Y entonces sí vino como parte de esta delegación el secretario, Emilio Álvarez y Casas. Es que esto ha generado mucha polémica, entonces quiero entrarle a la opinión de ustedes en torno, acerca de la participación del secretario ejecutivo en esta visita en loco. Sí, efectivamente él vino, él acompañó a los comisionados, pero lo importante aquí es decir que él no tiene ninguna intervención, digamos, en los resultados que se obtienen en el informe, ¿no? O sea, él no decide. No, él no decide, es un secretario ejecutivo, simplemente organiza, digamos, ¿no? Es a quien le toca organizar el trabajo de todo, que despliega hacer toda posible la visita, de la comisión. digamos, desplegar la logística, coordinar las reuniones, hacer todo ese trabajo organizativo. Efectivamente. O sea, el informe lo tiene que adoptar la Comisión Interamericana. Los 6 comisionados. Los 6 Porque comisionados. el mexicano no. Exacto. ¿No? Bueno, ¿y entonces por qué generó tanta polémica la presencia de Emilio? Pues es una opinión, pero la es una pregunta, sin duda es una pregunta. A ver, yo creo que hay muchas aristas del tema y el problema se puede ver desde muchos lados, ¿no? Creo que hay una especie de reticencia, y eso a mí en particular me preocupa. Hay toda una reticencia incluso de parte de la población mexicana, de parte de la sociedad mexicana, en aceptar estos mecanismos como algo normal, ¿no? Tendemos a veces a ser hipernacionalistas, creo que en un muy mal sentido de la palabra, muy mal entendido, ¿no? Entonces esto de pensar que, como decías al principio, se intrometen y encima hay un mexicano que también es parte del movimiento. Bueno, hay muchas personas que tienen una trayectoria muy importante en el movimiento de derechos humanos y eso no implica que siempre
vayan a ir en contra del gobierno, que no sean imparciales, que no sepan hacer su trabajo. Es tanto como decir que cualquier otro funcionario del Estado mexicano no sabe hacer su trabajo per se por ser funcionario del Estado mexicano. Está bien, entonces primero una dimensión cultural de un nacionalismo mal entendido, nos dice Jimena, me gusta esa explicación, y después por el otro lado advierte, y aquí te pregunto a ti, porque es el mismo corte profesional y es el mismo, digamos, incluso en algunos casos trayectoria profesional que ha tenido Emilio Luis, este hecho de que hayan sido, Emilio, un defensor de los derechos humanos antes de ser secretario, antes de ser funcionario internacional, y que de alguna manera su compromiso con la agenda pues le siga transpirándola por todos lados. ¿Eso pesó desde tu punto de vista? Sí, mira, yo creo que el tema es muy complejo, Pedro. Voy a tratar de plantearlo de manera muy simple. Cuando de verdad eres autónomo, pisas callos, ¿no? Okay. Lastimas tradiciones, maneras de ser en la política mexicana, y yo creo que eso pasó con Emilio, ¿no? En algún momento hubo una especie como de reconciliación después de que él encabezó todo el movimiento de víctimas en el país. Con Javier Sicilia. Y él recibe el apoyo del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Del Estado mexicano en la administración anterior, ¿verdad? Así es, okay. Para llegar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, ¿no? Yo creo que a veces lo que pasa es que los gobiernos piensan que tú eres como una pieza que ellos colocan para su propio interés, ¿no? Y que les vas a responder. Y cuando entonces la gente se comporta de manera autónoma, se sienten traicionados, ¿no? Entonces creo que en parte eso ha pasado con Emilio, que puede ser que el Estado mexicano sienta que siendo mexicano, no responde a este nacionalismo, okay. Y entonces ataca al gobierno. Como siendo mexicano critica lo que está pasando critica en el lo que está pasando en México y al gobierno mexicano en particular, ¿no? Okay. Y todo eso en el contexto pues de una grave crisis de violencia que tenemos y de la aparición de organizaciones de víctimas que han, digamos, malinterpretado lo que significan los derechos humanos y que ven entonces en los defensores y defensoras de derechos humanos enemigos del Estado, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, me han ayudado a reconstruir, nos han ayudado a mí y al auditorio, cuáles son las instituciones, cuáles son las características y naturaleza y origen de este informe, cuál ha sido un poco, digamos, la confección del mismo, a cargo de quién, y algunas de las polémicas, las previas al contenido del informe. Les propongo que vayamos un corte y regresando nos vamos sobre el contenido del informe. ¿Qué dice ese informe? ¿Por qué ha generado las reacciones que ha generado? ¿Y cuál es el contexto de discusión que tenemos hoy a propósito del mismo, pero sobre todo a propósito de lo que más nos interesa, que es la situación de los derechos humanos en México? Ya volvemos, esto es Observatorio, regresamos.